Amén. Así de pie, amados hermanos, oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra esta mañana. Tú eres nuestro Dios, no hay otro. Y te alabamos y te glorificamos rogándote sabiduría de lo alto para exponer tu palabra y para recibirla también. Gracias por habernos hablado ya esta mañana. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, amado, y busque Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, por favor. Esta mañana vamos a estar hablando acerca de la bondad de Dios. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con bondad. Tú eres una expresión de la bondad de Dios. Yo soy una expresión de la bondad de Dios. Cuando el hombre fue creado, Dios depositó toda su bondad en la creación y en el hombre mismo. Pero el hombre pisoteó la bondad de Dios cuando pecó contra Dios. Pero vamos al asunto. ¿Qué es la bondad de Dios? ¿Cómo pudiéramos definirla? Si la personalizamos, es Jesús. Jesús es la expresión absoluta de la bondad de Dios. Pero cuando tratamos de usar palabras, nosotros tenemos que decir que la bondad de Dios es la suma de todos los atributos divinos de Dios. Es la suma de todos los atributos de Dios fluyendo. Ya, Dios es amor, Dios es paz, Dios es gozo, Dios es divino, Dios es poderoso. Todo eso fluyendo es la bondad de Dios. Y nosotros lo estamos viendo, pero no lo percibimos, no lo vemos. Lo vemos y no lo vemos. Haga de cuenta que usted ve a Dios y todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hará para usted, Él lo hace fluir para su bien de usted. Esa es la bondad de Dios. Todo lo que fluye hacia usted, ya, con todos los bienes, lo que Él es, pero lo que Él tiene, todos los bienes que Él tiene, Dios los hace fluir para usted. Esa es la bondad de Dios. Por eso podemos decir que la voluntad de Dios es santa y es grande y es poderosa, es justa y es perfecta, porque todo lo que Dios es, haz de cuenta que este es Dios y Él se te da a ti para hacerte bien. ¿Puedes entender eso? Es difícil. Todo lo que Dios es para tu bien. Todo lo que Dios tiene para tu bien. ¿Puedes tener fe en eso? Todo el poder de Dios para hacerte bien, para hacer lo mejor para ti. Esto me ha asombrado a mí, me ha dado una confianza enorme. Todo lo que Dios es, todo lo que Él puede hacer, todo su poder, toda su grandeza para mí. Es difícil asimilar esto porque nosotros decimos que Dios es bueno y creemos que nosotros, que porque Dios es bueno, no castiga. No tiene que haber aflicciones, no tienen que haber tribulaciones, no tiene que haber dolor, no tiene que haber sufrimiento. Esa es la equivocación. Porque en Dios, en su bondad, sabe que es necesario que tú y yo suframos en esta tierra. Nos cuesta admitir eso. Dios en su bondad sabe
que tú tienes que pasar por adversidades. Perdón. Dios sabe en su bondad que es necesario que tú te mueras. La paga del pecado es muerte, pero es una bondad de Dios para ti. Es necesario que tú te mueras. En su bondad, Dios lo permite. Mira la Biblia lo que dice. Génesis 1, Génesis 1:4 dice, y vio Dios que la luz era, verso 10, llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era, verso 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Verso 18. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era. Verso 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era. La palabra bueno es bondad. Cuando tú dices Dios es bueno, tú estás diciendo Dios es bondadoso. Todo el tiempo es bondadoso. Todo el tiempo Dios está listo para ti, para hacerte bien, para darte lo mejor, aun cuando hay dolor, aun cuando hay sufrimiento, aun cuando las cosas no son como tú quieres. Verso 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era, todo era bueno. Todo estaba hecho con la bondad de Dios. ¿Qué significa todo esto? Que todo estaba lleno de armonía. Las leyes, los principios establecidos ahí de Dios, todo fue hecho de una manera excelente, potente, idóneo, perfecto, útil, en la condición, en la posición para que se cumpliera el propósito. Dios todo lo que hizo lo fue hecho con un propósito. Todo tenía un propósito. Todo tenía que cumplir. Todo era perfecto conforme al propósito de Dios. El cielo ha sido y es un símbolo de un lugar que se llama el reino de Dios, donde todo es paz, armonía, amor, gozo, donde abunda la vida. El Edén era un símbolo, era un prototipo del reino de los cielos. Y era un hecho de bondad de Dios. Pero no hemos terminado. Capítulo 1, verso 31. Dice el verso 30. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno. ¿Cómo? En gran manera. Yo no te leo esos versos, pero tú debes de leerlos. Dios dijo que todo era hecho bueno en gran manera. ¿Sabes por qué? Porque después de haber hecho a todo lo creado, todo el universo y todo, dijo, bueno, es hora que hagamos al hombre. Y Dios hizo al hombre
Y pasemos inmediatamente a la mujer. Y inmediatamente en ellos estampó su imagen y su semejanza. Esa es una muestra de la bondad de Dios, que el hombre haya sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si el hombre era santo y podía vivir en santidad y estaba perfectamente preparado para transferir esa santidad a sus generaciones, ese es un hecho de la bondad de Dios, que Dios te haga idóneo, apto, perfecto, capaz, con la potencia, con el poder, con la fuerza, con la condición para cumplir ese propósito. Es la bondad de Dios. Pero el hombre entonces, cuando pecó, pisoteó toda esa bondad de Dios. Toda la pisoteó. Esto es terrible. ¿Ya? Por eso dice el salmista, como leímos, que los hechos de Dios, sus obras son estupendas, gloriosas, tremendas. ¿Ya? Pero miren la bondad de Dios. Miren la bondad de Dios. Cuando mira que el hombre ha pecado, mata a un cordero y viste con sus pieles a Adán y a Eva, señalando al Cordero de Dios que iba a morir por nuestros pecados, por los tuyos y los míos. ¿Qué pasa cuando tú has dado una orden? ¿Qué pasa cuando hemos dado órdenes? Hemos hecho las cosas bien y alguien las viene y las echa a perder. Nos enojamos, nos airamos, nos llenamos de ira, nos descontrolamos. Dios no hizo eso. Dios mostró su bondad en matar al cordero para hacerle el bien a Adán y a Eva. Cubrir su desnudez. Cubrir su desnudez. Capta, te vuelvo a repetir, la bondad de Dios es el fluir, es la suma de los atributos de Dios que fluyen hacia ti para tu bien. Pero escúchame bien, para hacerle bien a Adán y a Eva, tuvo Dios que matar un cordero para hacerte bien. Para hacerte bien a ti, tuvo que mandar a morir a su hijo en su bondad para hacerte bien a ti. ¿Capta la idea? Es la suma de los atributos de Dios para hacerte bien. Solamente cuando una persona comprende la bondad de Dios es que cambia. Solamente cuando un hijo, cuando una hija comprende la bondad de su madre o de su padre, cambia. Se transforma. La cárcel nunca ha transformado a ningún hombre ni ha cambiado. Ustedes pueden ver el Antiguo Testamento, la ley nunca cambió a nadie. Nunca cambió a nadie. Lo que ha cambiado al mundo es la bondad de Dios. Y las personas han cambiado cuando comprenden la bondad de Dios. Te pregunto yo a ti, ¿comprendes tú por qué Dios permitió que Caín, siendo tan malo y tan perverso, le quitara la vida a un hombre tan bueno y tan noble, tan justo, tan santo, como era su hermano Abel? Dios no le dijo que le quitara la vida, pero permitió que le quitara la vida. ¿Por qué? Eso es injusto. Según tú y yo, eso es injusto. Según el propósito de Dios,
es una muestra de su bondad, permitir que Caín le quitara la vida a Abel. Nos cuesta entenderlo. Nos cuesta admitirlo. ¿Cómo es posible que Dios en su bondad permita que Caín quite la vida a Abel? ¿Y cómo es posible que si es un Dios justo, Él entregara la vida de su hijo que nunca pecó por tus pecados y los míos? Dime, si no es justo que Él permitiera que Caín le quitara la vida a Abel, ¿por qué es justo entonces que muriera su hijo por ti y por mí cuando Él nunca pecó? Le hizo mal a su hijo, sufrió, lo molió hasta la última gota de su sangre, derramó para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Esa es la bondad de Dios. No, y espérate. La paciencia de Dios, llamándonos una y otra vez a que seamos obedientes, a que seamos agradecidos. Y nosotros siendo muchas veces ingratos, malagradecidos. Unas veces nos portamos bien y otras veces nos portamos mal. ¿Por qué Dios permite eso? Por su bondad, por su eterna bondad, su gran bondad. Cuando el hombre pecó, toda la naturaleza, todo el universo fue afectado por el pecado. Pero hasta hoy, dice Hebreos capítulo 1, verso 3, Dios sustenta, sostiene por medio de su palabra todo el universo. Y dice que Él hace que salga el sol sobre justos e injustos. Entonces, cada rayo de sol que te da a ti es un rayo de la bondad de Dios. ¿Puedes entender eso? ¿Puedes entender eso tú, de que cada rayo es un rayo de la bondad de Dios? A ver si te puedo ayudar a entender esto. El sol fue hecho por la bondad de Dios desde el principio de la creación, y Dios lo puso en el lugar correcto y perfecto. El sol está y ha estado siempre allí. Se ha descubierto que el sol no es sólido, es una masa gelatinosa, y una parte de ella da totalmente vuelta. Otra parte hace así, y otra parte hace así. Ese es el sol. Si el sol dejara de alumbrar la tierra 3 días, ¿qué crees tú que va a pasar? Tú no te puedes imaginar las enfermedades y el cataclismo, los cataclismos que se desatarían. La tierra necesita calor. Si la tierra no tiene el calor del sol, la vida desaparece. El sol, cuando te esté quemando y cuando sientas calor, di: la bondad de Dios está fuerte. Amén. Cada rayo
cada rayo es una obra de la bondad de Dios. Cuando el sol se mueva, una centillomésima se va a mover del lugar, van a haber cataclismo en la tierra, de tal manera que van a caer marquetas de hielo de 50, 70, 100 kilos sobre la tierra. Sin el sol, la tierra se congela. Si el sol no rotara, sería un desastre para nosotros. Amén. Y la otra cosa, el sol le da vida a las plantas y las plantas nos dan oxígeno. Así que cada onza de oxígeno, cada cc de oxígeno que tú le haces así y que no pagas nada, es un cc de la bondad de Dios. ¿Cuánto te has gastado ya? ¿Cuánto cc te has gastado en tus 40 años de vida? Imagínate eso. Imagínate que te quitaran el oxígeno 1 minuto y medio. Quedas como vegetal. Así que cada cc de oxígeno, cada vez que haces así, la bondad de Dios, hazlo, hazlo y di, la bondad de Dios. Estoy respirando la bondad de Dios. Amén. Dice la Biblia que Dios es el que hace que las nubes se muevan y riegue la tierra. Y esa tierra, cuando Él la riega, produce riachuelos y los animales comen la hierba que produce esa agua y los animales sedientos beben el agua. Por eso dice el salmista, tú abres la mano y le das de comer a todo ser viviente. ¿Por qué? Porque Dios hace así y dice, lluvia. Y cada gota de lluvia sobre la tierra es una gota de la bondad de Dios. Y por eso las ranas, cuando beben el agua, ¿cómo hacen? Cuac, 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 cuac. Y tú dices, ay, qué miedo. Pero ya están diciendo, gracias Jehová, gracias Jehová. Por instinto. Amén. Así que cuando tú escuches cómo viene el ventazón y viene la lluvia y llueva por 3 días, no blasfememos. Digamos que abundante está la bondad de Dios. Créelo, porque si eso pasara en el África, lo harían. Lo harían. Tú no tienes que caminar 5 kilómetros por un balde de agua. Tú te gastas 5 baldes de agua rápidamente en tu casa y no entiendes que es la bondad de Dios. Amén. Y párale, mi hermano, tú que tienes esposa. Debes de recordar que cada vez que tienes a tu esposa a tu lado y la veas, di, allí está la bondad de Dios. ¡Qué bondad de Dios! Créelo. La Biblia dice, cuando todo estaba hecho, que vio así, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Es lo único que aparece ahí que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces dice, hay que hacerle un acto de bondad. Y entonces hizo a una hermanita y se la dio por esposa. Así que usted, mi hermana, aunque él diga que usted está fea, dígale, mírame, agradécele por esta bondad de Dios. Agradécele. Amén. Agradécele por esa bondad de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Van entendiendo el asunto? También nosotros somos la bondad de Dios.
Porque ustedes salieron de nosotros. No lo olviden. Entonces cuando tú nos veas a tu esposo, di, ahí está la doble bondad de Dios. Amén. La doble bondad de Dios. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Alabado sea el Señor. Cada vez que sacies tu sed, ¿qué vas a decir? La bondad de Dios. Todo estaba lleno y saturado de la bondad de Dios. Le estampó la imagen, lo hizo así, lo puso como su representante, lo puso como su colaborador, le dio toda la autoridad, le dio todo el poder, le dio todo en su bondad. Dice, Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos se torcieron. Los hombres se torcieron. El hombre se torció a sí mismo, pisoteando la bondad de Dios. Ahora quiero terminar. Escuchen bien esto. Solo la bondad de Dios puede transformar tu vida. Si tú no crees en la bondad de Dios y no lo entiendes y no te alcanza, la vas a despreciar. Diecisiete años de mi vida lo viví en un infierno. Yo fui feliz hasta los 3 años y medio. Entre los 3 y medio años y 4, hubo una desgracia en mi familia. Tenía que suceder. Mi papá me engendró y me abandonó. A mis 17 años yo tenía una mujer como madre que las 24 horas del día su vida la invertía en sus hijos. Así que mi madre trabajaba mañana, tarde y noche para darnos de comer a nosotros. Mi madre nunca fue a una fiesta. Mi madre nunca dijo, hijos, quédense aquí, que tengo que ir al Burger King, o tengo que ir a un baby shower, o tengo que ir a McDonald's para verme con unas amigas. No tenía ni tiempo, no tenía ni dinero, porque todo su tiempo, toda su vida, todo su dinero era para sus hijos, nosotros. Yo no lo entendía. Mis hermanos no lo entendían. Al no tener conocimiento de esto, comprensión ni de la palabra, caí, como les he contado, en los vicios, en las drogas. Y mi mamá me decía al principio, no fumes, hijo, te va a hacer daño. Pero ella fumaba. Después de 6 meses, ella y yo nos repartíamos cigarros. ¿Tienes un cigarro? ¿Tienes un cigarro? ¿Quieres un cigarro? Eso señala a los padres y a las madres que dan consejos y no son firmes en sus consejos. Uno, porque ellos tienen el mismo vicio. O número 2, después dicen, pobrecito, que se lo fume pues. Se va a morir de la gana si no se lo fuma. Entonces, mi madre me dijo, no tomes. Y yo tomaba escondido licor. Después, yo tomaba delante de ella. Ya no había respeto, ya no había gratitud hacia aquella mujer. Cuando yo estaba niño, de 6, 7, 8 años, 10 años,
Cuando yo sabía que mi madre sufría, porque lo veía cómo sufría por darnos de comer, entonces yo, cuando mi madre ponía sus pies, se sentaba y ponía sus pies, yo le besaba los pies a mi madre, se los acariciaba. Era una muestra de gratitud. Yo me iba y así en el suelo, yo le acariciaba y le besaba los pies, desde abajo de la rodilla hasta su planta, y se lo sobaba. El único que lo hacía dentro de mi familia. No sé por qué lo hacía, pero era una muestra de gratitud. Mi madre, cansada, un día me pegó una tranquiza como de 3 horas. Yo no estaba en vicios todavía. Simplemente fue una cosa de la escuela. Y como 3 horas, no les exagero. Manos, pies, alambres. Lo que usted quiera, imagínese lo que usted quiera. Mi cuñada lloraba y le decía, lo va a matar, lo va a matar. Se cansó ella, por eso me dejó. Luego crecí y recuerdo una vez que estaba muy alcohólico, muy drogado, y me pegó una tranquiza, pero esa no la sentí. Estaba tan drogado que solo la recuerdo, pero no la sentí. Y aquello iba creando en mí un resentimiento en mi madre. Ella quería mi bien, pero no sabía cómo otorgármelo. Antes de mis 17 años yo ya estaba fastidiado de la vida y estaba en una fiesta, y en esa fiesta yo me salí y decidí irme a mi casa, pero en el camino, en un lugar oscuro, me encontré con 2 hombres. Uno me puso una verruguilla para que me detuviera y el otro me golpeó con el revólver atrás. En el principio no sentí miedo, me revisaron, no me quitaron nada porque no tenía nada y me dejaron ir. Pero caminé como 1 kilómetro para llegar a mi casa y al entrar llevaba hambre. Yo había visto a mi madre llorar. Yo había visto a mi madre desmayada del sufrimiento, el dolor y la impotencia por no poder cambiar a sus hijos. Una mujer o un hombre airado hasta se desmaya de tanta ira. Pero nada me había movido a mí al cambio. Yo sabía que necesitaba un cambio. Aquel muchacho que veía a su madre llorar cuando estaba planchando con pus en sus manos, o que lavaba con pus en sus manos, o que tosía casi a la tuberculosis por planchado, lavado, servicio. Aquel muchacho que le acariciaba los pies ahora era insensible. Y las amenazas, los golpes, la ira no lo movían. Pero llegué a mi casa entré despacio, fui a donde estaban los alimentos, observé y dije, voy a ver a mi madre. Fui al cuarto y mi madre, no sé si se hizo la dormida o no, pero estaba acostada en una forma fetal y la vi y me impresionó porque la vi cansada, arrugada. Me fui a comer y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué hago lo que hago? Necesito cambiar. Estoy haciendo sufrir a esta mujer que ha dado todo por mí, por mis hermanos. Lo ha hecho todo y yo no he hecho nada. ¿Por qué estoy en esta condición? No quiero ser así. A los 2 meses, a más tardar,
Dios me llamó y le entregué mi vida a Cristo. ¿Qué me movió? La bondad de Dios en mi madre. Mi madre pudo regalarme y no lo hizo. Mi madre pudo venderme y no lo hizo. Mi madre pudo matarme y no lo hizo. Dio su vida por mí. Toda su vida. ¿Qué es lo que quiero que entiendas? Mamá, escúchame. Papá, escúchame. Tu ira no va a cambiar a tu hijo. Ese chavo rebelde, esa chava rebelde no va a cambiar. ¿Sí? Los golpes no van a cambiar a tu hijo. La violencia no va a cambiar a tu hijo. Las ofensas no van a cambiar a tu hijo. Lo van a destruir a tu hijo. Tienes que hacer obras de bondad. Y es aquí donde tú no sabes, quieres, pero no sabes cómo ser bondadoso. Haz todo lo que tu hijo y tu hija necesita que tú hagas para su bien, no para su placer. Pero tienes que explicárselo, tienes que decírselo. Piensa, por favor, un momento. Yo sé que muchos de los que están aquí, que son miembros de la iglesia, andan en pecado. Sus esposas lo saben. Y su esposo sabe de algunas de las que están en pecado. ¿Condenarlo de qué sirve? Advertirles, sí. Pero mi acto de bondad tendría que ser orar y ayunar por ellos y advertirles lo que la palabra de Dios dice. Pero no hacer nada para su propio deseo o voluntad de capricho. Si mi hijo o mi hija necesita un cuaderno y no tengo, voy a dar mi vida, voy a esforzarme por darle ese cuaderno. Porque lo necesita. Pero si no lo necesita, no lo voy a hacer. Y así como puede ser un cuaderno, puede ser un televisor, puede ser un par de zapatos, un par de pantalones, un celular. Nosotros creemos que somos bondadosos, que somos buenos cuando cumplimos y satisfacemos los deseos, los caprichos de nuestros hijos. Y no es cierto. No es cierto. No es cierto. En la bondad de Dios, Dios se llena de paciencia y permite ciertas cosas que no podemos ver si no las vemos en la bondad de Dios. Por ejemplo, ¿por qué Dios permitió que Caín le quitara la vida a Abel? Porque Caín es el prototipo de las personas en pecado que le iban a quitar la vida a Jesús. Dice la Biblia que la sangre de Abel clama aún desde la tierra por justicia. ¿Por qué Dios mandó a destruir pueblos? ¿No te has hecho esa pregunta? Pueblos enteros.
donde niños, animales, ancianos tenían que ser destruidos. Y tú puedes preguntar, oye, ¿cómo un Dios de amor puede hacer esto? Entiéndelo. Esos pueblos que estaban en Canaán vivían una vida de tanto pecado que tenían relaciones hasta sexuales hasta con los animales, y a los hijos los agarraban recién nacidos y los ponían en el horno para ofrecérselo a su dios Moloch. Y esas costumbres, aunque tú no puedas comprenderlo, estaban atrapando a Israel. Y Dios dice, no, necesito una nueva generación, necesito un nuevo pueblo, necesito un pueblo santo que vive en santidad y transfiera la santidad. Este tiempo se acabó para esta gente. Tú puedes estar en pecado hoy y tú te ríes de la bondad de Dios. Yo conocí una persona que me decía, no, pastor, me decía, si yo soy como la niña de sus ojos, Dios nunca a mí me va a hacer daño. Y una vez recuerdo que le dije, el día que te mueras será un día inesperado para ti. Y te habrás acabado toda la misericordia de Dios. Y ya no habrá para ti en el reino de los cielos, como dice la Biblia. Porque mira, cada acto de bondad de Dios, detrás de él hay un juicio. Mira, anda conmigo el libro de Romanos. Romanos capítulo 2. Y que Dios te dé revelación de su espíritu. Capítulo 2, lo tienes a mano. Verso 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, todo lo que aparece en el capítulo 2, en 1, es según la verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Nótalo, juicio de Dios. Oye, pecador, está diciendo, te espera un juicio de Dios. Y dice, y tú dices, ¿y por qué entonces no viene el juicio? Y él contesta, menosprecias la riqueza de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí hay una mala traducción. Aquí no es benignidad, aquí es bondad. O menosprecia la riqueza de su bondad. Ya, bondad que se manifiesta en paciencia. ¿Qué es paciencia? Paciencia es la que espera al pecador. La persona sigue pecando y Dios dice, espero, sigo esperando, sigo esperando. Y el hombre pecador, la mujer pecado, se mete en problemas y tiene conflicto y tiene sufrimiento y tiene dolores. Y Dios dice, sigo esperando, sigo esperando, sigo esperando. Y Dios dice, sigo esperando. ¿Por qué espera? Por su bondad. Él sigue esperando que ese hombre, esa mujer lo haga, se vuelva a él. Y dice, longanimidad. ¿Qué es la longanimidad? Es la tolerancia leal al pecador. El pecador peca una y otra vez. Dios espera, pero Dios también es longánime, o sea, que tolera que el pecador peque y peque y peque y peque y peque y peque y peque. Y Israel enfrentó esto. Israel decía, mira, ya Dios ni ve. Ya Dios ni ve. Ya Dios no hace nada. Mira cómo pecamos y Dios no hace nada. Y el profeta decía, viene juicio. Piensa esto. Judas, que vendió al Señor, estuvo, nótalo, el privilegio, en su bondad Jesús lo puso como su tesorero y pisoteó la confianza de Jesús. Esaú, eso es lo que le va a pasar a los pecadores. Cuando la bondad de Dios se acaba, tú vas a llorar y a llorar por experimentar, por sentir que Dios te ha perdonado, que el Espíritu Santo está en ti, pero ya no lo sientes. ¿Por qué? Se acabó el tiempo
de la bondad de Dios. Sí, Dios espera, espera y espera. Como el arca, espera 100 años. Se cerró la puerta, quisieron entrar, ya la puerta estaba cerrada. Cáptalo. Cuando yo me entregué a Cristo, yo escuché la palabra, yo entendí, yo no puedo juzgar con Dios. Este es mi día y no vuelvo atrás. No podemos jugar con la bondad de Dios. Tú estás aquí por un acto de la bondad de Dios. La vida que Dios te está dando es un acto de la bondad de Dios. Esta palabra es un acto de la bondad de Dios. Amén. Es un acto de la bondad de Dios. Si tú no actúas con bondad hacia las personas, explicándole, hijo, yo pudiera castigarte extremadamente. Hija, yo pudiera castigarte hasta lo sumo, pero no lo hago. Estoy orando por ti. Voy a esperar por ti. ¿Has visto que cuando tú no le das a tus hijos las cosas que ellos quieren, no las que necesitan, las cosas que ellos quieren, ellos hacen rabieta y te faltan al respeto? Cálmate, cálmate tú, déjalo a él, cálmate tú, déjalo que haga su rabieta. Pero no le diga, ay pobrecito, le voy a dar lo que quiere. No estás siendo bueno, le estás haciendo mal tú. Eso no es bondad, eso no es ser bueno. Y procura, pídele a Dios que su bondad, la bondad de Él, del tiempo de la bondad, no la bondad, el tiempo de la bondad de Dios, no se acabe. Todo, dice el libro de Eclesiastés, tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. A mí me encanta el libro de Eclesiastés, el libro de Cantares, que dice, por la bondad de Jehová no hemos sido destruidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Hoy tú te vas a dormir. Mañana abrirás tus ojos. No creas que Dios te va a tratar con el resto de bondad que le quedó de hoy. No, mañana Dios tiene suficiente bondad para ti, para mí. Amén. Yo no puedo hacer que el Espíritu de Dios se mueva contigo. Pero yo te digo algo. No creas que Dios no está viendo lo que tú ves. No creas que Dios no sabe lo que tú estás haciendo. Lo que pasa es que Dios quiere y tiene un gran bien para ti. Abraza la bondad de Dios hoy. Mira cómo hace sufrir tú a Cristo. Mira cómo hace sufrir tú al Padre. Mira cómo lo hace sufrir. Y Él no te trata con ira. Él te dice a ti que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pónganse en pie, hermanos. Ponte en pie, tú que eres padre, tú que eres madre. Todos tenemos necesidad de actuar con bondad con nuestros hijos, con nuestros semejantes. Pero también necesitamos esa sabiduría de actuar con bondad. Si tú has sido violento ante tu hijo, ante tu hija, tienes que pedirles disculpas. Porque su error, su pecado no es para que tú seas violento con él o con ella. Tienes que ser disciplinado, que sienta que tú tienes tu dignidad como madre y tu lugar como madre. Pero no ser violento. No herir, no lastimarlo. Deja mejor que tus hijos vean lágrimas y no ira en tus ojos. Oye, hermanito, tú que estás en pecado, entiende lo que tanto yo como tú
estamos aquí por la bondad de Dios. Por la bondad de Dios. No porque somos inteligentes. Y Él quiere, hermano, darte lo mejor a ti y darme lo mejor a mí. ¿Cuál es tu sufrimiento? ¿Qué es lo que hasta hoy no tienes? ¿Qué es lo que no has recibido? Escúchame, es la bondad de Dios. Es la bondad de Dios, aunque tú lo estás dudando tal vez. Es la bondad de Dios. Es la bondad de Dios. No hay más que la bondad bendita de nuestro Padre Celestial. No hay más. Solo por su bondad estamos aquí. Y solo por su bondad estaremos hasta el momento que Dios lo pueda decir. Y yo te digo, en el amor de Dios, no pisotees más la bondad de Dios. Porque un día Dios te va a pedir cuentas a ti. Necesitamos de la bondad de Dios. Amén. Hermano, si tú sientes el Espíritu, es por la bondad de Dios. ¿Tú sientes el Espíritu? Es la bondad de Dios. Y cuando le has fallado, sientes que te redarguye y te dice, hey, 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 no estás bien. Es la bondad de Dios. Pero llega el momento que abusamos de la bondad. Y dice el libro de Efesios, que nos enderecemos tanto que perdemos toda sensibilidad. Trata de percibir. ¿Percibes al Espíritu de Dios en ti? ¿O ya no? ¿Qué te dice Dios hoy? ¿Qué es lo que Él quiere hacer en ti con su bondad? ¿Para qué quiere darte bondad Dios? Dios en su bondad enriquece. Y Dios en su bondad empobrece. Dios en su bondad nos mete en aflicciones y tribulaciones. Y Dios en su bondad nos saca de tribulaciones y aflicciones. Dios en su bondad permite que vengan adversidades. Dios en su bondad nos libra de adversidades. ¿Sabes por qué? Por una sola cosa. Él quiere que tu prioridad sea Él, sea Dios. No sé qué adversidad estés pasando, no sé qué situación. Mi consejo es que solo la bondad de Dios, solo la bondad de Dios lo entiendas, como dice aquí, te puede guiar al arrepentimiento. Solo la bondad de Dios que tú entiendas te puede guiar a que tú digas, me vuelvo a Dios. Padre, gracias por tu gran bondad manifestada en mí. Para mí, Señor, por medio de mi madre, por medio de tantas personas de las cuales me has rodeado, todas mis adversidades, mis sufrimientos, no los comprendía,
no los entendía. Aun cuando fui despreciado y rechazado, Señor, tú en tu bondad me permitiste venir a esta tierra, pero el dolor y el sufrimiento no me permitía comprenderlo. Posiblemente hay de pie personas aquí que no entiendan que las circunstancias que están viviendo son una expresión de tu bondad. Señor, apelo a tu bondad esta mañana. Que si alguien se ha vuelto insensible, al mover de tu espíritu y de tu palabra, hazlo una vez más, Señor, si tú quieres hoy. Todo lo creaste, todo lo hiciste lleno de bondad y por bondad. Gracias porque en tu bondad podemos gozar de este lugar, Señor, y de la energía eléctrica que un hombre inventó y que hoy podemos disfrutar por medio del aire acondicionado. Gracias por esta alfombra donde mis hermanos están arrodillados, por este púlpito. Gracias por cada hermano, Señor, cada hermana. Gracias porque nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado. Gracias por los días buenos y los días malos, porque por medio de ellos nos ha hecho sabios, nos ha hecho humildes, nos ha hecho comprender que la bondad tuya es que seamos santos, vivamos en santidad y podamos transferir esa santidad a otros. Gracias por esa esposa que es una expresión de tu bondad. Gracias por ese esposo también que es una expresión de tu bondad. Por esos hijos rebeldes, porque son una expresión de tu bondad. Tu palabra lo dice, Padre Santo, que herencia de Jehová son los hijos. Y muchas veces por nuestra propia ignorancia, Señor, esa herencia se ha convertido en un problema, se ha convertido en una carga, se ha convertido como en un enemigo, Señor. Ayúdanos a volvernos a ti, Señor. Hermano mío, escudriña tu corazón, escudriña tu mente. Hoy la bondad de Dios puede estar para ti. Él quiere que tú comprendas que Él en su bondad te guía al arrepentimiento. Aquí estamos en tu presencia, Señor, y te damos gracias. Y rogamos que tú bendigas a Rosana, Señor, que has tocado su corazón. Que tú bendigas a los que nos están visitando, Señor. Que tú bendigas a los grupos celulares y los alimentos que hoy tomaremos luego, Señor. Hermano mío, dale gracias a Dios por cada gota de agua que puedas tomarte. Por esa madre que tienes. Joven, señorita, esa madre que tienes, ese padre que tienes, es una expresión de la bondad de Dios. Ese maestro, ese pastor que tienes, esa pastora que tienes, esa maestra que tienes, es una muestra de la bondad de Dios.
Todo lo creado es una muestra de la bondad de Dios. Y la mayor muestra es la muerte de su Hijo por ti y por mí. Concédenos fe, Señor. Concédenos fe. Para poder entender, para poder ver tu bondad. Esa bondad es la que nos va a quitar, Señor, y despojar la ira, el enojo, el espíritu de criticismo, la injusticia, la maldad, la envidia, el odio, el rencor. Hermano mío, esa bondad de Dios te dice a ti que si tu hermano o tu enemigo tiene hambre, le des de comer. Y si tiene sed, le des de beber. Y si está desnudo, lo vistas. Esa es la bondad de Dios. La bondad de Dios es la que te dice que oremos los unos por los otros. Que no nos mordamos. En la casa, papá, mamá, todos viéndonos como muestras vivientes de la bondad de Dios. Y así nos vamos a respetar, así nos vamos a amar. Así las esposas van a respetar y venerar a sus esposos. Así los hijos van a ser agradecidos por ese hombre que con tanto esfuerzo se gana lo poco o lo mucho que lleva a la casa. Esa mujer va a ser también venerada, agradecida por ese hijo que sabe que su madre es la que le prepara los alimentos, la que vela por ellos, la que le tuvo 9 meses en el vientre. Esta es la verdad. Ten piedad de nosotros, Padre. Y gracias por todo. Gracias porque en tu bondad nos guías al arrepentimiento. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga.